Si siempre has querido invertir en bienes raíces, siempre te han dicho que debes invertir en bienes raíces para alcanzar tu libertad financiera, para tener más dinero, para poder salir adelante, pero no sabes cómo comenzar, tienes temor a perder dinero, tienes temor a que no sabes cómo hacerlo, tienes temor a dar el primer paso. Este video es para ti. El día de hoy vamos a hablar de una de las estrategias más fáciles de implementar en bienes raíces, especialmente si no tienes dinero o muy poco dinero. Se llama wholesaling en inglés. En español no existe una traducción exacta, pero básicamente lo que haces es una asignación de contratos. Hola, yo soy el Dr. Giovanni Herrera, soy un médico familiar que trabaja y vive en Austin, Texas. Además, soy un apasionado por las bienes raíces y vengo haciéndolo desde hace más de 15 años en Estados Unidos. La estrategia que te voy a enseñar hoy la he utilizado yo muchísimas veces, lo hice por muchísimos años y te voy a enseñar paso a paso cómo tú la puedes aplicar fácilmente para que comiences este año a hacer esta estrategia. ¿Qué es wholesaling o qué es asignación de contratos? Cuando una persona está desesperada por vender su casa, necesita vender su casa porque está a punto de perder su casa por una bancarrota, se va a declarar en bancarrota porque no ha pagado sus impuestos, no tiene dinero para pagar sus impuestos, porque estuvo muy enfermo y desafortunadamente no pudo trabajar, porque no ha pagado los impuestos de la casa por años por cualquier motivo, porque está a punto de separarse y no quiere nada que ver con su esposo, con su esposa, o por cualquier motivo se quiere ir a vivir a otra ciudad y su casa está en una mala situación, la cocina está destruida, el techo está muy viejo y por lo tanto ningún banco le quiere prestar a otra persona para que esa persona compre su casa. Esa persona se ha convertido en un vendedor motivado, o sea que necesita vender su casa rápido y no ha podido encontrar a alguien a quien vendérsela y por lo tanto se convirtió en un vendedor motivado. Un wholesaler es una persona especialista en encontrar vendedores motivados que son capaces de venderle la casa más barata de lo normal. Pone esa casa bajo contrato, a que le dice al vendedor: yo voy a poner esta casa bajo contrato, te voy a comprar esta casa, la pone bajo contrato por un precio mucho más bajo de lo normal, pero su intención en realidad no es comprar la casa él mismo, sino asignar ese contrato por una cantidad de dinero específica a un vendedor final, un inversionista como yo, que sí tiene el dinero o tiene los medios para comprar esa casa y convertirla en una casa de renta o arreglarla, volverla bien bonita, que se llama fix and flip, y vender esa casa. Entonces eso hace un wholesaler, asigna el contrato por un precio a un vendedor final como yo. ¿Y cuánto te puedes ganar por esa estrategia? Depende de cuánto dinero tú le ahorres al inversionista a la hora de la compra de esa casa. Hay wholesalers que solamente se ganan una asignación pequeña de $2,000, $3,000. Hay wholesalers que se ganan una asignación alrededor normal, un promedio de $10,000, $15,000, $20,000, $100,000. Todo depende de cuánto es la casa, el valor de la casa y cuánto tú le estás ahorrando al comprador. ¿Cómo consigue un wholesaler esos vendedores motivados? ¿Cómo hace un wholesaler para yo poder saber quién está motivado a vender? Y todo depende de los números. ¿A qué me refiero yo con esto? Entre más personas tú les mandes cartas diciéndole que tú compras casas y entre más personas sepan que tú compras casas en cualquier condición, más oportunidades tienes tú de que una persona te llame y sea motivado a llamarte a venderte su casa. Entonces, ¿cómo es que la gran mayoría de wholesalers encuentran casas para vendedores motivados? Una de las estrategias que usan muchísimos de ellos cuando no tienen dinero los wholesalers es
driving for dollars. ¿Qué significa driving for dollars? Manejar por dólares. Es comenzar a conducir por todas las calles de los barrios o las colonias a las que tú quieres comprar casas. Y ven casas muy destruidas, con el pasto que está crecido, con las puertas del garaje destruidas, con el techo bien destruido, hasta con huecos y tapadas con plástico. Y tú vas y tocas en esa casa porque tú piensas, esta persona no tiene dinero para esta casa y puede estar desesperada para vender. Y tú tocas, presentas una tarjeta y les dices, yo soy fulanito de tal y que me gustaría, yo compro casas en este sector, he comprado varias casas y me gustaría comprar tu casa. Si la persona está motivada a vender, va a seguir la conversación. Si la persona no está interesada en vender, simplemente te va a cortar y decir, no estoy interesado, vete de mi casa. Así que los wholesalers están acostumbrados a ser rechazados. La gran mayoría de personas a las que tú les dices, yo te quiero comprar la casa y no están interesados en vender, te van a rechazar. Pero los wholesalers están acostumbrados a ellos. Ellos no necesitan que 100,000 personas les digan que sí. Solo necesitan que 1 o 2 al mes les digan que sí. Así que una manera de conseguir casas baratas o casas con vendedores motivados es manejando por dólares. Otra es consiguiendo inversionistas o consiguiendo personas que les ayudan a conseguir esas casas. Otros wholesalers, por ejemplo, o personas que están haciendo o contratistas, por ejemplo. Muchos wholesalers son amigos de contratistas porque los contratistas traen casas. Por ejemplo, hay contratistas que los llaman y les dicen, mira, ¿sabes qué? Me llamaron para hacer una plomería, pero la persona les dije este precio y no pudieron porque va a salir en $50,000 y no pueden pagar esos $50,000, así que van a tener que vender la casa porque no son capaces. Así se consiguen también las personas, ese tipo de vendedores motivados. Pero la mayor manera de conseguir vendedores motivados es comprando una lista de casas. Y yo te voy a decir a qué me refiero. Por años yo usé esta compañía que es la que la gran mayoría de wholesalers usa, que se llama CoreLogic. Se llama CoreLogic. Esta compañía, ¿qué es lo que hace? En esta compañía ellos saben cuáles son las casas en Estados Unidos de todas partes. Entonces, si tú pongamos, yo por ejemplo que vivo en Austin, entonces tú pones en CoreLogic, yo quiero que me encuentres casas de 3 cuartos, 2 baños, tantos pies cuadrados, en este sector de la ciudad donde los dueños de casa ya hayan pagado el 70% de la hipoteca de la casa. Y tú te preguntarás, pero ¿por qué tú quieres que la persona ya haya pagado el 70% de la hipoteca de la casa? La respuesta es muy sencilla, porque si tú quieres que la persona te venda una casa más barato de lo que vale, ellos necesitan haber ya pagado y tener mucho equity o plusvalía en la casa. Supongamos que una persona está desesperado por vender, pero todavía le debe al banco $300,000. Él no te puede vender la casa por $200,000 porque todavía le tiene que pagar al banco $300,000. Entonces tú necesitas encontrar a alguien a que le deba dinero al banco solamente $100,000 para poder que te la pueda vender en 200 y que él todavía se quede con 100. De lo contrario, no te va a poder vender la casa barata. Por eso es muy importante que en los criterios que tú pones en CoreLogic, tiene que ser que ya tenga por lo menos pagado un 60 a un 70% de la casa. De lo contrario, no vale la pena mandarle la carta a esa persona. Cuando tú ya tienes ese criterio de ese tipo de casas, entonces tú les mandas una carta. ¿Qué dice la carta? La carta dice, hola, soy fulanito de tal, he comprado muchas casas en tu neighborhood, en tu barrio, en tu colonia, y me gustaría comprar tu casa. Yo compro casas en la condición en que esté, no tienes que hacerle ninguna reparación, las compro en efectivo y las cierro muy rápido en una semana. ¿Por qué tú quieres decir eso? Porque la gran mayoría de personas que reciben esa carta están a punto de que les cierren su casa. Por ejemplo,
les van a quitar la casa porque no han pagado los impuestos de la casa y la necesitan cerrar ya, o están desesperados, vueltos locos con un esposo o una esposa que están a punto de divorciarse y no se aguantan más y quieren cerrar ya. Entonces, cuando reciben esa carta, para ellos eso es como la alegría. Por fin encontré a alguien que me va a poder ayudar, porque tú les estás ayudando. Cuando tú eres un wholesaler, tú estás ayudando a esas personas a salir de la situación que no habían podido salir y que nadie más les ha podido ayudar. Esas personas ya han intentado vender su casa con agentes inmobiliarios tradicionales y no han podido, porque los bancos tradicionales no les han podido prestar dinero a los compradores para comprar esas casas, porque esas casas están muy destruidas, con un baño dañado, con una cocina dañada, y por lo tanto no han podido vender su casa, y tú eres la única solución, tú eres la única persona que les puede ayudar. Entonces, cuando esas personas reciben esa carta, te van a llamar, y de las 10,000 cartas que tú mandaste, te van a llamar solamente 100 personas. De esas 100 personas, tú hablas con ellas y tú les haces una serie de preguntas que tú ya tienes. Les haces una serie de preguntas para mirar qué tan motivados estás. Es muy importante mirar qué tan motivados. Tu idea es siempre saber cuál es la razón por la que ellos quieren vender. Tú siempre quieres saber por qué ellos quieren vender. Ese es tu objetivo, averiguar por qué, para saber tú cómo les puedes ayudar. Entonces tú comienzas a hacer una serie de preguntas y al final, a los que en realidad estén motivados, tú haces una cita con ellos para ir a ver su casa. Antes de ir a ver la casa, tú ya te tienes que haber reunido con un agente inmobiliario, amigo tuyo, amigo de los inversionistas, que ya se ha reunido contigo y ya te ha dado el valor que va a tener esa casa que tú vas a comprar, después de que la casa ha sido completamente reparada y hecha hermosa, después de que esa casa que tú vas a comprar ya está con un techo nuevo, un baño nuevo, una cocina nueva, que ya tiene un piso hermoso. Después de que tú has hecho ya todo eso, en ese momento ya te va a decir el agente inmobiliario, esta casa la puedes vender por $200,000. Entonces tú ya tienes ese número en tu cabeza. Tú vas y te reúnes con el dueño de la casa y el dueño de la casa te va a decir, bueno, esta es la cocina, este es el baño. Tú terminas de ver la casa con el dueño de la casa y tú te das cuenta que esa casa necesita unos más o menos $40,000 para volverla bien bonita como tú quieres hacerla. Entonces tú ya sabes que son $40,000 y que la casa la vas a poder vender por $200,000. Entonces tú le vas a hacer una oferta a el señor de un 70% de la casa, del valor de la casa, menos lo que valgan las reparaciones. En realidad yo comienzo a hacer una oferta del 60% menos las reparaciones, porque siempre ellos van a querer más, pero tú vas a llegar máximo al 70%. Vamos a poner este caso. Si tú pones un 70%, digamos que esa casa vale $200,000, entonces un 70% son $140,000. Es lo máximo que le vas a ofrecer. Le vas a ofrecer $140,000. ¿Listo? Y de esos $140,000 que le vas a ofrecer, entonces ahora le vas a quitar los $40,000 que necesitas para reparación. O sea que 160, son 140, me equivoqué. 140 menos $40,000 de reparación, esos son $100,000 que le vas a ofrecer a esa casa. No vas a ofrecer más, 100. Y yo comenzaría por ofrecer 80, porque muy seguramente no te van a querer vender por eso. Entonces tú les dices 80, ¿qué crees que va a pasar con la gran mayoría de personas? Que te van a decir que no, que cómo se te ocurre, que yo no voy a vender la casa por eso. O sea, que si la persona en realidad no necesita el dinero, no te va a decir que no. Pero hay muchos que te van a decir que sí. Entonces es ahí cuando tú le vendes agarras la persona que te dice que sí y las pones bajo contrato. El contrato es un contrato que en realidad es un contrato de asignación. El contrato lo pones con el dueño de la casa diciendo que vas a comprar la casa, pero hay una cláusula que dice que tú puedes asignar ese contrato. Antes de cualquier cosa, tú ya tienes una lista de compradores como yo
que están dispuestos a comprarte ese contrato. Tú ya te has reunido con personas como yo y ya están listos para comprar ese contrato. Ya sabes, por ejemplo, que Giovanni Herrera compra casas en el Austin, en este sector de 3 cuartos, 2 baños, de tantos pies cuadrados y que estás dispuesto a pagar hasta esta cantidad. Cuando tú ya haces eso y tú tienes un contrato que puedes asignar, tú vienes donde mí y tú dices, mira, Giovanni, te voy a vender esta casa. Tú no me vas a decir que tú la compraste por $100,000. Tú no tienes que contarme eso a mí. Tú simplemente me vas a decir, te estoy vendiendo esta casa por $110,000. Corre tus números, ¿estás interesado? Entonces yo, Giovanni Herrera, miro mis números y si estoy interesado y me parece bien que la quiero comprar, entonces, ¿qué voy a hacer yo? Yo digo, bueno, son $110,000, le voy a meter $40,000 en reparación, 150 y la voy a vender por 200 a la hora que me haga los gastos de cierre, el comisionista, voy a terminar ganándome $30,000. Si para mí $30,000 está bien, yo te voy a pagar los $110,000. Quedamos felices los dos, quedaste feliz tú ganándote $10,000, quedó feliz el comprador, el vendedor porque ganó su dinero y ganó dinero a la venta de su casa y por lo menos no le hicieron un foreclosure, no le quitaron su casa, y quedé feliz yo porque voy a comprar una casa que voy a dejar para casa de renta o que voy a hacer un fix and flip y la voy a vender. Entonces esa es la manera que tú haces dinero con wholesaling. Este es el final del video. Hay muchas otras estrategias que usan los wholesalers para conseguir casas. Yo puedo hablar horas solamente en wholesaler porque yo he utilizado muchas estrategias cuando hago wholesaling, pero para hacer un video un poco corto, porque solamente la idea es hacer un video muy extenso, lo voy a dejar así por el día de hoy. Solo te quiero decir que si quieres aprender más sobre el mercado inmobiliario y bienes raíces, que me sigas, te invito a que le des un me gusta y que te suscribas a mi canal y que tengas un feliz día.